A ver, chicos, México eliminada de la Copa del Mundo 2026. El segundo anfitrión que cae después de Canadá. Ya solo queda Estados Unidos. En un partido que fue vibrante, emocionante, sobre todo hacia el final del mismo, inclusive en un par de oportunidades ya en el tiempo de descuento, México tuvo la posibilidad de empatar y por qué no mandar el partido a la larga. Una México que creo que hizo un mundial serio, un mundial respetable, que la verdad lo hizo bastante bien. Una Inglaterra que sigue dependiendo de Harry Kane y de Jude Bellingham, pero que mostró algunas variantes importantes en el desarrollo y desenvolvimiento individual de la selección. Eso y muchas cosas más las vamos a tratar a continuación. Así que venga, bienvenidos a Juega en Corto. Juega en corto, siente el ritmo, el mundo entero en un latido, un gol que rompe el frío abismo. Juega en corto, siente el ritmo, el mundo entero en un latido, un gol que rompe el frío abismo. Juega en corto. Ese es el himno. Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de Juega en Corto, donde vamos a hablar del segundo partido de la jornada ayer por los octavos de final del Mundial 2026. Un partido que enfrentó a la selección de México en el Azteca contra la selección de Inglaterra. A ver, fue un partido igualado. Creo que Inglaterra lo termina ganando mucho más por jerarquía, por saber estar, por experiencia de algunos de sus jugadores y por manejar muchísimo mejor situaciones del partido, ¿no? Un México que, si lo analizábamos en su estructura de nombres, en la convocatoria que hizo el vasco Javier Aguirre para afrontar el Mundial, en nombres era muchísimo menos que las México que nos tenían acostumbrados en los últimos mundiales, ¿no? Sin embargo, creo que termina siendo una de las mejores participaciones de México en mundiales, ganando los 3 seguidos de fase de grupos, acumulando 9 goles sin recibir goles en contra, eliminando a una muy buena Ecuador que lucía bastante bien en los 16avos de final con un contundente marcador también en el Estadio Azteca, y que hoy queda eliminada de manos de Inglaterra también en el Azteca por solo un gol. Creo que la gestión de México en el Mundial podríamos llamarla correcta, un buen desenvolvimiento. En líneas generales creo que México hizo una muy buena participación, muy buena Copa del Mundo. Es necesario recalcar que en mundiales es la primera vez que México pierde un partido en mundiales en el Estadio Azteca, en el mítico Estadio Azteca que ya ha recibido un par de mundiales, y este es ya el tercero en este año en su edición 2026. Estaba un misticismo puesto sobre el partido, sobre esta magia, digamos, que engloba el Estadio Azteca, pero la verdad que fue un partido bastante tenso, bastante interesante. Fue un partido correcto en líneas generales. Creo que a esta selección de México, por los nombres que maneja y por la experiencia que pueden tener esos hombres de la lista de la selección mexicana, creo que no se le podía pedir más. Sin embargo, creo que si hubiesen tenido mejor atención en ciertos momentos de partido, hubiesen podido en su momento quizá forzar el alargue, llegar a algún empate o inclusive no conceder algún gol, sobre todo el segundo que marcó Inglaterra, ¿no? Por su parte, Inglaterra sigue dependiendo de sus 2 cracks más importantes, de Kane y de Jude Bellingham. De Bellingham quiero hacer un asterisco allí, porque creo que se sigue echando el equipo al hombro. Es cierto que Bellingham no ha sido un jugador muy vistoso, pero si tú analizas muy bien el desarrollo táctico, el esquema ofensivo, sobre todo la fase ofensiva del conjunto de Tuchel, del técnico de Inglaterra, te das cuenta que Bellingham forma parte indispensable en este esquema, ¿vale? Se está echando prácticamente Inglaterra al hombro, al igual que lo hizo en la pasada Euro. Y pues Kane aparece cuando tiene que aparecer. Ya lo hizo en la ronda anterior, marcando dos golazos. Y la verdad es que hemos visto
que hoy en día, a diferencia como tal de lo que fue la Euro anterior, el funcionamiento colectivo de Inglaterra acompaña mucho más a esos cracks. Es una Inglaterra que juega más para que Kane brille, para que Jude Bellingham brille, y eso se nota muchísimo y hace muchísimo mejor a estos dos cracks que marcan la diferencia sobre el terreno de juego. También quiero hacer un asterisco sobre Gordon, el reciente fichaje del FC Barcelona, que lo vi muy comprometido. Lo vi haciendo un trabajo excelente de retroceso, también de presión alta, de recuperar balones y demás. De hecho, hace una asistencia. También a él es el que le cometen el penal. Creo que Inglaterra de a poco allí con Gordon está encontrando un muy buen acompañante, sobre todo en el eje, en la banda izquierda, para el ataque del conjunto inglés. Vamos de hecho a repasar algunas cositas acá. Lo vamos a ir viendo. Aquí tenemos el resumen general del partido, ¿no? De ese México 2, Inglaterra 3 en el Estadio Azteca. La primera opción de gol, de hecho el primer gol vino de parte de Jude Bellingham al minuto 36. Luego en el minuto 38 apenas básicamente México sacando de la mitad de la cancha. Ahorita vamos a explicar un poquito qué ocurre. Se da el segundo gol de parte de Inglaterra, ya sería el 2-0 en el minuto 38. A ver, luego en el minuto 42 Julián Quiñones con un zapatazo pone el descuento. Allí termina muchísimo mejor el conjunto mexicano, atacando muchísimo más y con muchísima más claridad. Así nos iríamos a la pausa. Ya en el minuto 53 hay una acción que cambia el futuro del partido, que es Juan Sack expulsado en el minuto 53 para el conjunto inglés. Luego en el 60, después de un infortunio, se comete penal para Inglaterra y Harry Kane lo transforma en gol. Y luego en el 69 Raúl Jiménez, también desde los 11 pasos, desde el punto penal, acorta las distancias, ¿vale? Eso en líneas generales lo que encontramos en el partido. Quiero revisar también que miremos un poquito las alineaciones. México salía con una formación de un 4-3-3 bien sólido, con Gallardo y Sánchez por los costados como defensas laterales, una pareja de centrales que la verdad me gusta mucho, que es Vázquez y Montes. Luego 3 en el medio campo, Romo, Lira y Gilberto Mora. Este jugador jovencísimo de 17 años, promesa del fútbol mexicano. Sé que muchos le achacan a él la culpa del segundo gol, ya lo vamos a hablar también ahorita. Pero a ver, creo que México en general, tanto medios de comunicación, cuerpo técnico, el entorno de la selección, el mundo del fútbol en México, tiene que cobijar, arropar muy bien a este chico que pinta muy bien y que realmente era prácticamente lo mejor que podía colocar hoy el Vasco Aguirre ahí en la zona medular. Y arriba, Quiñones, que hace un golazo verdaderamente. Luego Jiménez como centrodelantero que convierte el penal. Y Alvarado, que realmente tuvo buenas incursiones de 3/4 de cancha en adelante. Por su parte, Inglaterra salía con este dibujo táctico, un 4-2-3-1, ¿vale? Con Pickford en el arco, que hizo muy buenas intervenciones también. Esta pareja de volantes me encanta de Inglaterra, Anderson y Rice. Creo que manejan muy bien los tiempos del partido. Un Saka que se vio sacrificado por Tuchel, sobre todo cuando existe la expulsión del Juan Sack. Un Bellingham que estuvo muy bien, llegando muy bien al área, con 2 goles de hecho. Un Harry Kane que transformó también el gol desde el punto de penal. Y un Gordon, acá como extremo izquierdo, que cubrió muy bien en general esa banda. Con buena presión adelantada, también muy buen retroceso, asistencia, penal. O sea, en general el partido de Gordon, desde el punto de vista del funcionamiento del ataque de Inglaterra, creo que la verdad me gustó muchísimo. Ahora, chicos, quiero hablar de esto. En el primer tiempo es cierto que los primeros 25 minutos creo que fueron muy igualados y todo cambia, y no solamente en este partido, en general en muchos partidos ha cambiado con esa pausa de hidratación que no la termino de entender, no la termino de comprender, no me termina de entrar, no me gusta. Porque el fútbol es un juego de 2 tiempos de 45, no de 4, de 20 o de 25 minutos, ¿vale? Después de esa pausa de hidratación, creo que le cae muy bien a México.
intenta adelantar las líneas, intenta ir muchísimo más por el gol, y ahí es donde creo que pagó la inexperiencia de muchos de sus jugadores, porque justo quizá en el momento de mayor pressing de la selección azteca, de la selección mexicana, es cuando vienen prácticamente los 2 goles seguidos del conjunto inglés. Les hablaba hace rato de Gilberto Mora, y este chico de 17 años, he visto por allí que la prensa lo está atacando muchísimo porque es cierto que pierde el balón en una zona no muy segura. Es cierto que pudo haber quizás ahorrado esa floritura que intentó hacer. Pero bueno, a ver, tampoco es que en México sobran los volantes creativos. Y realmente si tú miras la nómina y miras el desenvolvimiento de los chicos del banco, creo que Javier Aguirre hizo muy bien en colocar a Gilberto Mora de titular. Era de lo mejor que tenía México y vuelvo y repito, es una de las promesas del fútbol mexicano y espero que lo puedan apoyar, que lo puedan cobijar y que le puedan dar muchísimo apoyo porque el pobre chico creo que en gran parte se siente culpable de la eliminación por esa jugada del segundo gol, ¿vale? Ahora, con ese 2-0 en el primer tiempo, en un estadio a reventar, lleno, contra una potencia como Inglaterra, yo siento que cualquier mexicano hubiese dicho esto se fue a la chingada, como dirían ellos. Pero creo que fue todo lo contrario. México se calma, se tranquiliza y vuelve a confiar en sus armas para buscar un recorte en el marcador. De hecho, ahí es donde se da el bombazo de Quiñones. Recortan distancia ahí, se pone el 1-2. Y es cierto que México termina ese primer tiempo con las líneas muy adelantadas, inclusive creando muchas ocasiones que podían haber fácilmente terminado en ese empate 2-2 en el término de la primera parte, pero pues no fue así. Ya en el segundo tiempo, es verdad que, como les comentaba ahorita, la expulsión de Cuanzac hizo un antes y un después. ¿Por qué? Fue muy temprana en ese segundo tiempo. En ese segundo tiempo, la expulsión es muy temprana, como lo acabo de decir. México acaba de terminar el primer tiempo encima de Inglaterra. Te quedas con 40 minutos prácticamente por delante, con una superioridad numérica de 11 contra 10, jugando mejor para ese momento, inclusive viendo que una de las fortalezas de Inglaterra, que es Saka por ese carril derecho, Tuchel lo cambia, lo saca para meter allí a un defensor más. Y de alguna u otra manera yo creo que los que lo estábamos viendo, o los propios que estaban en el estadio mexicano, pudieron haber pensado se va a conseguir el empate. Luego una mala fortuna, viene allí la acción del penal, el arquero toca allí a Harry Kane y pues lo transforma en gol, ¿no? Luego da un paso al frente la selección mexicana nuevamente para buscar el empate. Viene un penal a favor del conjunto azteca, dudoso, un penal de VAR que yo creo que es un penal pitable, es un penal que se puede cobrar. Es cierto que Harry Kane toca con la puntita del pie allí a Brian Gutiérrez y bueno, nada, Raúl Jiménez lo termina transformando en gol para colocar ese 2-3 momentáneo que termina siendo el que da también el resultado final del partido, ¿no? Los últimos 15 minutos yo lo denomino como un partido desordenado. Ya Inglaterra con una línea de 5 jugadores fuera de su posición, un México intentando por todas ir, colgando balones al área cuando el biotipo no le da para ganarle a Inglaterra, más allá de que estaba Raúl Jiménez y demás, no le daba para poderle ganar en el juego aéreo a la saga central del conjunto inglés, ¿no? De hecho, creo que las más claras no estuvieron en esos 15 minutos como tal finales, sino en el tiempo de descuento, cuando en par de oportunidades México pudo fácilmente empatar el marcador, no lo logra y bueno, se da la eliminación del conjunto azteca. Es cierto que en México se tenía mucha fe en esta selección, aunque repito, no tenía muchos grandes nombres. Estuvo haciendo una primera fase del Mundial muy correcta, acumulando 9 puntos sin recibir goles, de hecho, eliminando a Ecuador. Y aquí sobreponiéndose a cada golpe que le daba a Inglaterra en el partido. Termina acá el sexto Mundial también para Memo Ochoa, leyenda del fútbol mexicano, de la portería mexicana. México que ha dado históricamente grandes y buenos porteros, ¿no? Y bueno, así termina esta participación para un país que es por tercera vez sede de un mundial. Creo que el fútbol mexicano va a ir creciendo, puede ir mejorando.
En la figura de Gilberto Mora también tienen un muy buen referente para años futuro. Ojalá la cabeza lo acompañe, se rodee muy bien, la parte física también lo acompañe, porque vamos a ver un excelentísimo volante mexicano. Y ahora pues Inglaterra ya avanza a los cuartos de final, donde la está esperando nada más y nada menos que la Noruega de Haaland, que eliminó al conjunto pentacampeón del mundo, al conjunto de Neymar, de Vinicius, a la Brasil, ¿vale? Entonces pues nada, se nos viene un partidazo. Noruega, Inglaterra, Inglaterra, Noruega, Jude Bellingham, Harry Kane, Martin Odegaard y Erling Haaland. Y pues nada, también lo traeremos por acá. Los invito a todos, chicos, a que se vayan suscribiendo a nuestro canal. Seguiremos trayendo el análisis de todo lo que nos deja la Copa Mundial 2026. Y síganos en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales. Y pues nada, muchísimas gracias por ahí estar allí. Chao, chao y hasta la próxima. Juega en corto, siente el ritmo.